Hace unos momentos le planteaba yo aquí en Sin Censura cómo es que Rosario Robles insiste en su inocencia. Asegura que está siendo víctima de una persecución política, de una venganza política. E incluso señala constantemente al gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, le daba también a conocer que uno de sus más cercanos ex colaboradores pues fue imputado precisamente por la Fiscalía General de la República y otro fue inhabilitado por 10 años completos, imagínese usted, y le impusieron una multa millonaria, millonaria. Bueno, pues precisamente en una de las declaraciones de uno de sus cercanos, no estos dos que ya están ensartadísimos, sino otro de sus grandes cercanos, se menciona que los desvíos de los millones en la estafa maestra eran para las deudas de campaña de Peña Nieto. Qué grueso está esto, ¿eh? De verdad, es una nota que trae Diana Lastiri para el periódico El Universal. Dice en el balazo, la declaración de Cebadúa fue mencionada por la Fiscalía General de la República durante la audiencia inicial realizada por videoconferencia, en la que imputó a Enrique González Tiburcio, lo mencionaba hace unos momentos, ex subsecretario de Ordenamiento Territorial de Sedatu, por uso indebido de atribuciones y facultades en el caso de la estafa maestra. Plantea en esta nota del Universal de Diana Lastiri que el exoficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, Emilio Cebadúa, señaló que el dinero desviado a través de la estafa maestra supuestamente se utilizaría para pagar deudas y compromisos de la campaña electoral del expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué grueso es esto? Eh, las declaraciones de Cebadúa fueron mencionadas por la Fiscalía General de la República durante la audiencia inicial, dice Diana Lastiri, realizada por videoconferencia, en la que imputó a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Ordenamiento Territorial y de Sedatu, por uso indebido de atribuciones y facultades en el caso de la estafa maestra. Esta es la primera vez en una causa penal relacionada con este caso que la Fiscalía ofrece como dato de prueba la declaración de Cebadúa, quien solicitó convertirse en testigo colaborador para obtener un criterio de oportunidad. La Fiscalía General de la República indicó que Cebadúa declaró que desde 2012 y bajo las órdenes de Rosario Robles se inició una estrategia de suministro de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda autorizados por Luis Videgaray por más de 1.267 millones de pesos. Estos recursos fueron asignados a través de la Cruzada contra el Hambre, pero serían utilizados para el pago de deudas y compromisos de la campaña electoral 2012 de Enrique Peña Nieto. Híjole, estoy muy encabronado por lo que estoy leyendo, ¿eh? Nos vendió la idea Enrique Peña Nieto de que estaba verdaderamente haciendo un enfrentamiento absoluto su gobierno en contra de pues el hambre que se vive en México, de la pobreza. Imagínese usted. Y no, el dinero pues el recurso que fue asignado para esa eh, situación fue utilizado, según Cebadúa, para el pago de deudas y compromisos de la campaña electoral del 2012 de Enrique Peña Nieto. Quiero hacer también aquí el paréntesis muy encabronado de cómo es que esa campaña, además de todo, recibió millones de dólares por parte de Odebrecht, la corrupta constructora brasileña Odebrecht, para que después se aprobara la reforma energética. Y bueno, un paquete de reformas que les beneficiarían a ellos. Hicieron a un ladito algunos de los millones para poder sobornar el resto de los personajes políticos ya cuando quedara Peña Nieto como presidente, pero utilizaron supuestamente también este dinero para la campaña. Fue un soborno a la campaña de Enrique Peña Nieto. Y lo peor de todo, señoras y señores, es que en ese momento, cuando Morena, en ese momento el candidato Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República, pero ahí en 2012, cuando López Obrador y Morena denuncian que habían rebasado el tope de gastos de campaña, es Lorenzo Córdoba, nada más y nada menos que Lorenzo Córdoba todavía no era consejero presidente, pero uno de los consejeros electorales, quien determina, hasta con una sonrisa en la boca, está grabado, que no hubo irregularidades en los gastos de campaña del PRI, en los gastos de campaña de la campaña de Enrique Peña Nieto. No, verdaderamente a mí me causa mucho encabronamiento esto. Nos está dando a conocer uno de los más cercanos a Rosario Robles, que se utilizaron esos millones de pesos de recursos desviados con la estafa maestra para pagar la deuda de, pues, de la campaña
de Peña Nieto. Recursos que supuestamente tendrían que haber sido usados también para enfrentar la pobreza, la desigualdad, pero eso fue lo que le dijeron bueno, como nos lo planteaba Televisa y TV Azteca, miren, Peña Nieto, qué chingón es, está ayudando en esta cruzada contra el hambre, hijo de la chingada. Era lo que era un hijo de la chingada él y su equipo de ladrones. De verdad. Acuérdense, este programa es para adultos. Si hay chiquillos por ahí, tápele los oídos, pero es bueno también que se concienticen los chiquillos, explíqueles por qué estamos tan enojados muchos mexicanos de este tipo de corruptelas, que se concienticen para que esto no vuelva a ocurrir, para que no permitamos que regresen al poder esos corruptos, para que no permitamos que nos quedemos sin información los mexicanos. Y híjole, es que insisto con eso, ¿eh? Televisa, TV Azteca, los medios de comunicación tradicionales, el mismo Universal, planteaban esa la cruzada contra el hambre como una maravilla de México. Y ponían a Peña Nieto, bueno, pues como si fuera un líder pacífico y propositivo del mundo, que además tenía esta cruzada contra el hambre, contra la pobreza, contra la desigualdad. ¿Y qué quedó todo eso, no? Y después de eso, La Rosa de Guadalupe. Y después de eso, el Decatlón, o no sé cómo chingado se llama el programa este que tienen ahí en TV Azteca. Y después de eso, la narconovela. Y no, ¿me explico? Verdaderamente ridículo lo que está ocurriendo, de lo que nos estamos enterando. Indignante, no ridículo. Indignante. Indignante lo que estamos escuchando con todo esto. Yo le sigo, eh, le sigo compartiendo esta nota que publica Diana Lastiri para el periódico El Universal. Dice, eh, es más, déjeme un poco más hacia atrás para que, pues quede muy, muy claro esto, ¿eh? Estos recursos fueron asignados a través de la cruzada. Es más, un poquito antes en caso de que usted vaya llegando, le estoy contando la nota de cómo es que el muy cercano de Rosario Robles, Emilio Cebadúa, da a conocer que el dinero que desviaron con la estafa maestra fue utilizado para pagar las deudas de campaña de Enrique Peña Nieto y que además pues había recursos, ¿no? Recursos autorizados por 267 millones de pesos que tendrían que haber sido utilizados para la cruzada contra el hambre y que no lo usaron para eso. Pero ahí le va. Voy a este párrafo, precisamente, voy a repetir este párrafo muy importante. La Fiscalía General de la República indicó que Cebadúa declaró que desde 2012 y bajo las órdenes de Rosario Robles, se inició una estrategia de suministro de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda autorizados por Luis Videgaray por más de 1.267 millones de pesos. Estos recursos fueron asignados a través de la cruzada contra el hambre, pero serían utilizados para el pago de deudas y compromisos de la campaña electoral de 2012 de Enrique Peña Nieto. Cebadúa afirmó a la PGR, a la FGR, a la Fiscalía General de la República, que Rosario Robles Berlanga tuvo conocimiento de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre los convenios de colaboración con entidades públicas a través de los cuales se desviaron recursos en la estafa maestra. Por estas irregularidades, Rosario Robles está vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, pues la Fiscalía General de la República la señaló de tener conocimiento de las mismas y no hacer algo al respecto para evitarlas ni informar a su superior jerárquico que en ese caso pues era el expresidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, a ver, otro paréntesis aquí. De eso la acusa la Fiscalía General de la República. ¿Ustedes verdaderamente creen que Peña Nieto no sabía de esto? Por favor, ¿no? Continúa esta nota de Diana Lastiri. Dice, en la audiencia la Fiscalía no mencionó si ya le fue otorgado el criterio de oportunidad a Cebadúa. Los fiscales solicitaron al juez vincular a proceso a González Tiburcio, a quien señalaron por firmar un convenio entre la SEDATU y la Universidad Politécnica Francisco y Madero de Hidalgo en enero de 2016 para la realización de diversos servicios para el Centro Ciudad de las Mujeres por un total de 185.839.000 pesos. Un mes después de la firma del convenio, la universidad subcontrató los servicios subcontrató los servicios, disculpe usted, a dos empresas privadas. Este esquema de subcontrataciones es conocido como la estafa maestra. Por esto, la Fiscalía consideró que los recursos entregados a las empresas subcontratadas, más de 42 millones de pesos
Contabilidad y Soluciones INER y más de 139 millones a asesores contables administrativos BICMA, fueron desviados, pues 2 años después de la SEDATU entregó al Centro Ciudad de las Mujeres una computadora con una aplicación que no era funcional y cuyo desarrollo formaba parte del servicio contratado en la universidad. Y continúa, bueno, le digo esta nota de Diana Lastira y en el Universal. Yo me siento muy enojado. Había leído parte, pero no esta situación de lo de la cruzada contra el hambre. Me parece que es verdaderamente ruin lo que ocurre en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y todavía los priistas nos salen que no, que rechazan el neoliberalismo. Todavía nos tenemos a un muy cercano Enrique Peña Nieto, Alito Moreno, diciendo que él va a ser presidente de México. Todavía los tenemos ahí de cínicos, de desvergonzados. Me da mucho coraje, de verdad. Mucho, mucho coraje. Eh, y como si nada, ¿no? Nada pasó con ellos en este tipo de cosas. Tan nada pasó con ellos y grave nos